Listo, listo, listo. Entonces vamos a volver aquí a compartir pantalla y retomamos. Decíamos que las sales neutras son las que hemos venido trabajando hasta el momento. Esas sales se caracterizan porque cuando se forman, forman agua. Y prácticamente, pues siempre tienen solamente un metal y un ion que las acompaña para neutralizarlas, por eso salen neutras. Ojo lo siguiente que de pronto les puede generar confusión. Dentro de lo que ustedes revisen, consulten o puedan encontrar, las sales neutras se pueden dividir en dos grupos, en sales aloídeas y en sales oxisales. Aquí en estos ejemplos hay de los dos tipos. Entonces la idea es que las vayamos identificando y vayamos mirando precisamente en qué se diferencian. Este cloruro de sodio, ¿será sal aloidea u oxisal? ¿Qué creen ustedes? Oxisal. Ojo, las oxisales, aquí hay un ejemplo, el sulfato. Ah, son las que tienen oxígeno, ¿sí? Sí, recordemos, sí señor. Entonces es alodia. Ahí se me- Una manera de diferenciarlas, sí señor, precisamente es mirando si tienen o no tienen oxígeno. Entonces, las oxisales se caracterizan porque tienen oxígeno y las sales aloideas no tienen oxígeno. Acordémonos que las sales aloideas vienen de los ácidos hidrácidos, de los que terminan su nombre en hídrico. Entonces la sal termina en uro. Esa es otra característica. Todas las sales aloideas, su nombre en el primer término finaliza en uro. Entonces, cloruro de sodio, que es muy común, es la sal de cocina, la que utilizamos nosotros allá para el caldito, para la sopita, para cocinar. Esa es la fórmula del cloruro de sodio. El cloruro de calcio, ¿será entonces aloidea o oxisal? Alodia. Aloida. Claro, aloidea, muy bien. El sulfato de calcio, aloidea u oxisal. Oxisal. Oxisal, muy bien, Dailin, ¿cierto? Todas las que tengan oxígeno, oxisales. Ahora vamos a fijarnos en lo siguiente. Yo les decía que procuraran hacerse su fichita de iones, porque manejando el ion o teniendo los iones, ustedes lo identifican fácilmente y así se colaboran para los nombres. Siempre que aparezca el SO4 es el ion sulfato. Entonces, todo lo que tenga SO4 será sulfato. Fíjense aquí, sulfato de calcio, ¿cierto? Y aquí, sulfato de magnesio. Aquí, fíjense, sulfato de aluminio. Aquí abajito hay otro sulfato, sulfato de amonio. El ion amonio es el NH4. Pero entonces vuelvo y les digo, si ustedes identifican los iones, se les va a facilitar nombrar las sustancias. Aunque también pueden hacerlo mirando precisamente con qué número de oxidación trabaja cada elemento o cada ion y devolviéndose a la raíz para mirar de acuerdo al número de oxidación si su ácido finaliza en oso o en ico y entonces de acuerdo a eso la sal finaliza en ito o en ato como ya lo habíamos visto anteriormente. Pero entonces, si les soy honesta, es más fácil identificar y nombrar sales con los iones, es decir, revisando la presencia de iones. Y realmente, pues sí, hay diferentes iones, pero hay unos que predominan muchísimo, muchísimo, entonces es fácil identificarlos. Por lo menos ya sabemos, SO4, ion sulfato siempre. ¿Listo? Este cloruro de aluminio, ¿será sal aloidea u oxisal? ¿Qué dice mi niña Juliana? Juliana. ¿Cuál, profe? ¿La El 9? cloruro de aluminio, sí señora.
Aloidea u oxisal. ¿Qué dices? Aloidea. Aloidea, ¿cierto? Porque no tiene oxígeno. Listo. El sulfuro de potasio, Andrea. ¿Aloidea u oxisal? Alo- Señora. ¿Qué dice Andrea? Aloide. Aloidea. ¿Lo pregunta o lo firma? Lo afirmo. Ah, lo afirma, ¿cierto? Entonces, ¿aloidea? No, aloidea. Ok, el tono da cuenta de inseguridad. Listo. Entonces, estos son algunos ejemplos pues, de sales neutras. Recordemos, pueden ser u oxisales o sales aloideas. Y fíjense que todas las sales aloideas, todas terminan en uro. Es una constante. Y las oxisales terminan en ato o en ito. Por aquí no hay finalizadas en ito. A ver si vemos algún ejemplo. Sí, aquí hay una. El clorito de calcio. Entonces ya sabemos. Bueno. Estos son otros ejemplos de sales oxisales, ¿cierto? Y como lo mencionaba por allá Dailin en su tarea, interesante que en algunas páginas nos muestran no solamente la fórmula, sino los usos. Y precisamente es interesante en el sentido de ver que las sales, bueno, a nivel general, tanto las orgánicas como las inorgánicas, son muy utilizadas a nivel comercial y a nivel industrial, pues para diferentes industrias, para diferentes síntesis de productos. Entonces, de ahí su relevancia. Por aquí, bueno, esto es igual, son sales, sales, todas oxisales, ¿cierto? Por aquí dentro de esto aparecen estas sales, ejemplo, este fosfato que tiene hidrógeno y sodio, ¿qué tipo de sal es? ¿Será también una sal neutra? ¿Qué dicen ustedes? Juan Luis, ¿qué dice? ¿Está el Esa es oxisal. Bueno, sí es una oxisal, pero además de ser oxisal, si la clasificamos como neutra, ácida, básica, doble, ¿qué tipo de sal será? Es ácida, ¿no? Porque tiene como hidrógeno. Muy bien, sí, señor. Este hidrógeno que tiene aquí, ¿cierto? Hace que sea una sal ácida. La presencia de hidrógeno identifica las sales ácidas. Entonces su nombre por nomenclatura tradicional sería fosfato diácido de sodio. O también se puede llamar, ojo, cuando en las sales ácidas hay dos hidrógenos, como son dos, se puede anteponer el término di o bi, me explico. Se puede llamar entonces también fosfato biácido de sodio o fosfato diácido de sodio o bifosfato de sodio o difosfato de sodio. Ese di o bi ya me da cuenta de que hay hidrógenos ahí presentes y de que son dos. Bueno, en este caso también es una sal ácida, fosfato monoácido de sodio. La diferencia, mono, un solo hidrógeno, di, dos hidrógenos. Y esta ya es una sal neutra, ¿no? Fosfato de sodio. ¿Sabemos todos el porqué de esta fórmula? Vamos a a copiarla para no cortarla. Y la vamos a agrandar por aquí un poquito. Sabemos el por qué es a la fórmula. Recordemos la cuestión de los iones, ¿no? Recordemos que esta parte es un ion. El ion fosfato, ¿con qué carga trabaja?
A ver, ¿quién dijo yo? Todos los que han hecho su listado de iones. ¿El ion fosfato con qué carga trabaja? ¿Ah? ¿Quién dijo yo a la una? ¿Quién dijo yo a las dos? ¿Ninguno ha hecho listado de iones? Bueno, busquemos en la tabla periódica listado de iones en el libro. Los espero, Profe, señora. ¿de cuál? ¿De cuál? El ion fosfato, el PO4. ¿Con qué carga trabaja? Con -3, profe. Con -3, sí, señor. El ion fosfato trabaja con -3. Entonces, por esa razón es que aquí aparece un 3 sobre el sodio, porque el ion sodio solito, ¿con qué carga trabaja? ¿Sodio con qué trabaja? Con 1. Con 1, ¿cierto? Con +1 puntualmente. Exacto. Entonces, ahora no me cogió el más con el +1. Entonces, ¿qué sucede? Oh, era que lo había colocado antes. Debemos colocar este 3 aquí para nivelar carga, ¿cierto? Si el ion fosfato trabaja con -3, me quedaría 1 por 3, negativo, pues -3. Y aquí el sodio, si no tuviera este 3, sería 1 por 1, 1, no, debemos colocarle el 3 para que me quede 3 por +1, +3. Entonces, la importancia de manejar, debemos ingresar así, la importancia de manejar los iones, las cargas de los iones, identificarlas para que podamos, en caso de que nos pidan nombrar una sustancia y además formarla, podamos hacerlo pues de manera correcta colocando los subíndices si llegan a ser necesarios ubicarlos. No siempre hay que ubicar subíndices, depende de el compuesto de la sustancia que estemos mirando. Astrid está que intenta y no ha podido. Bueno, vamos a seguir entonces. El silicato de cobalto, ¿cierto? Todas estas igual son sales oxidales. Fíjense que cuando está más de una vez el ion, debemos colocarlo entre paréntesis para indicar el número de veces que está el ion. Si yo no colocara aquí el paréntesis, parecería que fueran solamente 2 oxígenos y no. Está 2 veces todo el ion, ClO, el ion hipoclorito, vean. ¿Listo? Bueno, eso para sales oxidales que teníamos ejemplos ahí. Sales ácidas, lo que decíamos hace un momento, se caracterizan porque tienen hidrógeno, siempre, hidrógeno presentes, siempre, siempre. Esa es la característica de las sales ácidas. Y las sales ácidas, pilas aquí con esto, pueden ser oxisales o pueden ser sales aloideas. Fíjense que también hay de los dos grupos. En este caso, pues con oxígeno, todas estas que tienen oxígeno son oxisales y esta que no tiene oxígeno, una sal aloidea y ácida a la vez. Entonces, ¿cómo la llamamos? Carbonato ácido de sodio o también bicarbonato. Muy común, lo utilizamos para cocinar también, ¿cierto? Para ablandar las habichuelas. Yo me acuerdo que mi mami lo utilizaba para ablandar las habichuelas. Profe, no con eso no es que hacen arequipe, algo así. También se utiliza para hacer el arequipe, sí, señor. Ajá. También se utiliza para hacer el arequipe, para que le ayude a dar la coloración. ¿El qué?
es el polvito blanco. Fíjense, en repostería, ¿cierto? En todo lo que tiene que ver con postres, lo utilizan. El bicarbonato o carbonato ácido de litio también. El fosfato diácido de potasio, o fíjense aquí otro tipo de nomenclatura, el dihidrógeno fosfato de potasio, también lo pueden llamar. Por nomenclatura tradicional, ¿cómo lo llamaríamos? Acordémonos que comenzamos por el final de la fórmula, fosfato diácido de potasio o fosfato ácido de potasio o bifosfato de potasio, cualquiera también es válida. Fosfato ácido de sodio o bifosfato de sodio. Fíjense que aquí ya cambia, como no hay oxígeno, entonces no termina en ato sino en uro. Sería un sulfuro ácido de sodio o también lo llaman hidrógeno sulfuro de sodio. Pero utilizando como tal la nomenclatura tradicional sería sulfuro ácido de sodio. Listo. El fosfato ácido de calcio, carbonato ácido de amonio. Este ion, ténganlo en cuenta también, el ion amonio, NH4. Trabaja con una carga positiva todo el ion y es muy común también en los compuestos inorgánicos, en las sales inorgánicas. Por aquí hay una sal que me hizo acordar Dayanita en la tarea. Ve, aquí hay una sal, no sé si es la misma que tiene Dayana, en su tarea que le decía que había una sal orgánica. Esta, no, pero esta no es la orgánica, es peridiacetato de acético, sí. Sí es una sal orgánica, porque yo sé que es una sal orgánica por el nombre. Diacetato viene del ácido acético y el ácido acético es un ácido orgánico. Entonces, esta es una sal orgánica. Listo. Profe, yo tengo una pregunta. Señor, pregunte. ¿Y qué diferencia hay entre lo orgánico, por ejemplo, y lo inorgánico? Todas las propiedades, porque todos los compuestos orgánicos, Pero en la fórmula no, como que no se diferencia, ¿o sí? en esta fórmula molecular, no mucho, en la fórmula estructural sí. Precisamente nos vamos a dar cuenta, nosotros ya deberíamos estudiar la química, deberíamos estar estudiando la química orgánica, que es la química que se trabaja en 11, pero como estamos quedaditos, la idea es que después de mitad de año ingresemos con la química orgánica muy juiciosos, y esa química orgánica se caracteriza porque todos los compuestos que estudia la química orgánica tienen carbono y tienen carbono formando cadenas. Entonces, ¿qué sucede? A mí, personalmente, me parece que la química orgánica es mucho más sencilla en el sentido de que todos los compuestos tienen como la misma estructura base. Vamos a mirar que hay una clasificación también de los compuestos. Inicia uno revisando lo que son los hidrocarburos, cadenas de carbono e hidrógeno, alcanos, alquenos, alquinos, y el que maneje alcanos, maneja alquenos y alquinos, porque todos manejan la misma base, siempre la misma estructura. Y para los compuestos orgánicos siempre vamos a encontrar que son cadenas de carbono. Y la diferencia, Osman, no solo es en estructura, sino en propiedades, totalmente opuesta a las propiedades de los compuestos orgánicos e inorgánicos. Vamos a mirarlo más adelante. Todas las propiedades prácticamente son opuestas, tanto las físicas, bueno, es más evidente en las propiedades físicas, en las propiedades químicas también hay contrariedad, pero sí es más evidente el que sean opuestos en las propiedades físicas. Ejemplo, los orgánicos son insolubles en agua, los compuestos inorgánicos son solubles en agua. Los compuestos inorgánicos tienen altos puntos de fusión y ebullición. Los inorgánicos, los orgánicos tienen punticos más bajos.
El tipo de enlace de los inorgánicos es iónico, el de los orgánicos tiende a ser covalente. Bueno, y ahí prácticamente todas las propiedades físicas son opuestas. Entonces, son dos mundos diferentes en cuanto a propiedades. Por esas razones que la química general se divide como en esas dos químicas, en la química inorgánica y en la química orgánica. Tanto así que son ramas diferentes de la química. ¿Listo? Más adelante vamos a mirar precisamente esos compuestos orgánicos y como ustedes ya distinguen los inorgánicos, entonces va a ser más fácil compararlos. Todo lo que hemos trabajado hasta el momento, toda su química de décimo y aún la de sexto, séptimo, octavo y noveno, ¿sí? Es química inorgánica. La química orgánica se ve más que todo en grado 11 con los compuestos orgánicos. Por allá algo en biología deben haber visto de química orgánica cuando uno trabaja lo que son los biocompuestos, carbohidratos, lípidos, proteínas, esos son compuestos orgánicos. Cuando se trabaja el ADN y el ARN son compuestos orgánicos. Bueno, eso ahí hay harto que estudiar, Osman. Bueno, otros... Profe, una pregunta. Señora. Profe, o sea, las fórmulas orgánicas las distinguimos por el nombre, ¿sí? Sí, los compuestos a nivel en general, mami, los diferenciamos por la fórmula y por el nombre. Porque los compuestos orgánicos, bueno, por lo menos las sales orgánicas, tienen otros prefijos dependiendo del número de carbonos en la cadena. Entonces, ejemplo, si tienen un carbono, el prefijo es med. Si tiene 2, ed. Si tiene 3, prop. 4, bud. Bueno, y así. Entonces, nos vamos a dar cuenta que el nombre es diferente. El nombre y la fórmula. Es una manera de diferenciarnos. Y por consiguiente, pues, si vamos a mirar todas las propiedades son diferentes. Bueno. Dentro de los compuestos inorgánicos, alguien, lástima no está Fabián, alguna vez mencionaba por allá los hidruros. Y claro que sí, los compuestos inorgánicos, aquí no le coloqué el título. Profe, entonces, Señor, los compuestos orgánicos serían, por ejemplo, el azúcar, azúcares, algo así. los carbohidratos son compuestos orgánicos, sí señor. Todos Entonces, sí. los monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, todos los carbohidratos, los azúcares son compuestos orgánicos, sí señor. Y la sal es inorgánica. Hay también de pronto un ejemplo en lo cotidiano para nosotros, ¿no? Nosotros miramos como contrarios a la sal y el azúcar por los sabores, ¿no? Y si vamos a mirar a nivel químico, también son opuestos por su estructura, pues todas sus propiedades. La sal es inorgánica, el azúcar es orgánico. Bueno. Les decía que también hay hidruros dentro de los compuestos inorgánicos, que vienen siendo sales, pero sales que están formados por un metal, siempre en las sales hay metales, entonces un metal y el hidrógeno. Entonces por eso se llaman hidruro de sodio. La fosfina, que es el trihidruro de fósforo, pero el nombre común o el nombre comercial es fosfina. Hidruro o dihidruro de bario, hidruro de calcio, el trihidruro de manganeso o hidruro de manganeso igual, el amoníaco, que es muy común también, producto de excreción de los seres vivos, ¿cierto? Lo eliminamos en la orina. La arsina, que es el nombre común, pero viene siendo el hidruro de, ¿a ese qué es? ¿Qué elemento es? Astato.
¿Seguro? Ah, no, arsénico, perdón. Ajá, miremos muy bien, sí, señores, el arsénico. El hidruro de estroncio. Y ojo lo siguiente aquí. Uno puede tender a confundirse cuando ve hidrógeno presente y otro elemento, porque uno dice, no, entonces todos son hidruros, pero no. Aquí es donde hay que ser cuidadosos porque se presentan los ácidos hidrácidos, como en el caso del ácido bromhídrico, el clorhídrico, fíjense acá, el yodhídrico, no sé, sí, aquí está el yodhídrico, el sulfídrico, el selenhídrico, el telúdrico, y cuál más, esto es un hidruro ferroso que está colado. Usted no debiera estar aquí porque el hierro es metal. Y en los ácidos hidrácidos, fíjense que se unen dos no metales, el hidrógeno y un no metal, y ese no metal generalmente son los halógenos, vea, flúor, cloro, el bromo que estaba por aquí, vea, bromo, yodo y el astato que no está aquí. Y hay algunos particulares, el que trabaja con el azufre, que es el sulfídrico, el selenhídrico y el telúdrico, pero realmente son muy pocos los ácidos hidrácidos diferentes a los que se forman con los halógenos, grupo 7A de los elementos de la tabla periódica, recordemos. Entonces, para que diferenciemos entre un hidruro y un ácido hidrácido, ustedes miran, el hidruro que debe tener metal, hidrógeno. Un metal e hidrógeno, es un hidruro. Mientras que si tiene dos no metales, es un ácido hidrácido. ¿Listo? La manera de diferenciarlos. Bueno, los ácidos hidrácidos, que ya los habíamos nombrado arriba. Estas son sales también, sales neutras, oxisales y sales aloideas. Las sales básicas, que ya habíamos iniciado a estudiar la sesión pasada, pero ya cuando les estaba dando el ejemplo de cómo se formaban. ¿Ah? Ojo que aquí pues nos están dando ya la fórmula y el nombre. Entonces, como las sales ácidas se caracterizan por tener hidrógeno, las sales básicas se caracterizan por tener grupos OH, por eso son básicas. Entonces, igual los mismos iones que veníamos trabajando, sulfato, nitrato, fosfato, cloruro, ¿no? Básico, siempre grupos OH y el metal. Entonces, en este caso, para la nomenclatura tradicional, recuerden que siempre comenzamos nombrando el final del elemento hacia el inicio. Entonces, el ion nitrato, nitrato básico de magnesio. ¿Mm? En este caso, el ion sulfato, sulfato dibásico porque tiene dos grupos OH, de cobre 2, o como también lo podemos llamar, si lo nombramos por nomenclatura tradicional totalmente, busquen tabla periódica cobre, ¿con qué valencias trabaja? 1 y 2. 1 y 2, ¿cierto? Y si aquí miremos con qué valencia está trabajando. El ion sulfato trabaja con -2. El grupo OH trabaja con -1. Y entonces aquí el cobre está trabajando con, aquí nos dice por nombre que está trabajando con 2. O sea que sería sulfato básico cuproso o cúprico. Cúprico. Cúprico, muy bien. Nitrato básico de mercurio. Fíjense que las sales básicas, además de ser oxisales, también puede haber sales aloideas. Otro ejemplo aquí de aloidea. Cloruro, fíjense que esta no tiene oxígeno aquí al final. Entonces será un cloruro básico de calcio.
Esta sí es oxisal, nitrato básico de calcio, sulfato básico de aluminio. Este ion ClO4, acuérdense que él es el ion perclorato, viene del ácido perclórico. El ion carbonato básico de hierro 3, o sea, ¿será ferroso o férrico? Férrico. Férrico. Menos mal que Osman no me abandona, siempre es mi acompañante para no sentirme sola. Listo. Bromuro básico de cadmio. Listo. Estos son otros ejemplos de, estas ya son sales dobles. ¿No? Las sales dobles, ¿por qué se caracterizan? Alguien que no sea Osman y que me cuente, que haya hecho la tarea. Juan Luis está alzando la manito, pero otra persona, a ver. ¿Nadie? ¿Por qué se caracterizan las sales dobles? Bueno, Osman, hablemos los dos. Tienen más de, Kevin, ¿por qué? que tienen más de un cation, ¿Más qué? más de un cation. Tienen dos metales, ¿cierto? O hasta tres. Fíjense aquí, por eso pegué esta tablita aquí básicamente, para que ustedes se fijaran en esta sal, que les estoy aquí señalando con el cursor. Es una sal triple. Vean el guión, fosfato de sodio, plata y cobre. Aquí lo organizan de acuerdo pues a la valencia. Entonces de cobre 1, sodio y plata. ¿Mm? Pero tiene 3 metales. Y las sales dobles, esa es una particular, ¿no? Las sales dobles comúnmente tienen 2 metales, por eso se llaman sales dobles. Entonces igual, los mismos iones de siempre. Sulfato de aluminio y de potasio. El ion P solito, fosfuro, entonces, de magnesio y de litio, o de litio y de magnesio. El selenuro, porque no tiene oxígeno. El sulfuro de sodio y potasio. El tricloruro o cloruro de magnesio y de potasio. Se nombran las dos sales, las dos metales. Carbonato de sodio y potasio. Nitrato de bario y cesio. Y así. Todas las sales dobles se caracterizan porque tienen 2 metales. Bueno, entonces eso como por mirar a nivel general clasificación de sales y que pues nos fijemos